Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El país exige que la justicia actúe con seriedad, transparencia e independencia, pero con celeridad y en derecho. Pero el número actual de fiscales es insuficiente. Ecuador no cumple con los estándares internacionales de profesionales adecuados en relación a la demografía del país. En el 2017 hacía falta 400 fiscales. Para este 2020 se requiere contratar 541 agentes investigadores. Por esta razón, las causas se acumulan muchas veces sin concluir en la etapa de investigación, como sucede en la Corte Nacional, donde debieran tramitarse 669 juicios conforme a los datos de causas ingresadas. Sin embargo, 643 expedientes no pasan todavía de la investigación. Las oficinas de las fiscalías lucen saturadas. Cabe recalcar que la propia Fiscalía General, donde se tramitan los casos más graves, no da abasto. Existen 5.400 casos de corrupción desde 2014 en todos los organismos de justicia. Un fiscal, por ejemplo, tiene en sus manos más de 1.000 expedientes. Además, le llega un promedio de 30 nuevas causas cada mes. Bueno, ya son las 8:08. 8 minutos. Fernando Lara Portilla, exfiscal anticorrupción, está con nosotros. El país, evidentemente, está exigiendo, y lo ha exigido siempre, no es que lo hace ahora, que la justicia actúe con seriedad, con transparencia, con independencia, pero apegada al derecho, cumpliendo el debido proceso. El número actual de fiscales, según se conoce, es insuficiente. Ecuador, según las cifras, no cumple con los estándares internacionales de profesionales adecuados en relación a la demografía del país. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas que afronta la Administración de Justicia y en el caso específico, en el tema de la Fiscalía? Y también, claro, vamos a hacer una pregunta a nuestra audiencia que, como siempre, responde cada uno de los temas que abordamos en Punto Noticias. Así es, aprovechando la visita del ex fiscal anticorrupción Fernando Lara Portilla, hemos preguntado o estamos consultando a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Considera que la Fiscalía actúa de forma imparcial en los procesos que lleva a cabo? Ustedes tienen la oportunidad de darnos a conocer su opinión. Bueno, está ya abordado un contexto y también esto valdría la pena que usted nos ayude a aclarar. Buenos días. A ver, respecto a la imparcialidad y la objetividad que debe tener la Fiscalía General del Estado, realmente esta es una lucha que ha venido dándose desde que se convirtió en Fiscalía. Recordemos que en el año 98 era el Ministerio Público, institución dependiente de la Procuraduría General del Estado, y realmente en el proceso penal la Fiscalía no tenía mayor participación, simplemente era un partícipe más en el proceso que quienes dirigían la investigación penal en esa época y a la vez sentenciaban eran los jueces. Y simplemente los fiscales en esa época emitíamos los dictámenes fiscales, que es más, la propia ley en esa época reconocía de que el fiscal tenía la discreción de aceptar o no aceptar la opinión del fiscal emitido a través de su dictamen. Con la vigencia de la Constitución del año 98 es que se logra que la Fiscalía General del Estado obtenga autonomía y ya deja de ser Ministerio Público y pasa a ser Fiscalía General. Y con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal establecía que se cambia el sistema penal en el país y entra en vigencia el sistema acusatorio, que era diferente al inquisitivo. En el inquisitivo, como lo llamamos, se resume en dos principios básicos. Antiguamente se detenía a la persona y después se le investigaba. Con el nuevo sistema, el objetivo era establecer ya la tendencia de los países anglosajones principalmente, en que decía, primero Fiscalía investiga. Ten los elementos y el momento en que tengas ya los elementos suficientes de pruebas, de evidencias, de indicios de la responsabilidad de la persona, acusa.
Entonces, mire, esa lucha en otros países realmente han pasado ya, vamos a los 20 años. Y realmente, bueno, es de hacer opinión pública y preguntar, ¿realmente está ocurriendo el objetivo? En el Ecuador no está pasando eso. Exactamente, estamos en el sistema anterior, pero con una institución que es la Fiscalía General del Estado, que tiene un gran poder y que ahora efectivamente no está cumpliendo con el rol que fue concebido y previsto por los legisladores en su época para que cumpla. Pero esto tiene una razón de ser, y es precisamente que la Fiscalía General antiguamente no era, como le digo, dado su rol, que era un rol marginal en el sistema de administración de justicia, pues políticamente las fuerzas políticas, las fuerzas de poder del país, pues siempre pretendían tener control e injerencia sobre la administración de justicia. Esta injerencia, al momento de que se creó las facultades nuevas de la Fiscalía General, pues esa injerencia pasó a la Fiscalía. Entonces aquí realmente lo que es importante y es de llamar la atención tanto a actores políticos, económicos y a los actores sociales, es de hacer conciencia de que debemos llevar a despolitizar la administración de justicia. Tienen que ver, tenemos aquí casos, todos los gobiernos en su época han tenido a las autoridades judiciales y a las autoridades de la Fiscalía a personas obsecuentes con el gobierno de turno. Todos, sin ninguna injerencia. Y ahorita unos y otros están pagando las consecuencias de sus actos. Entonces, ahora dicen, persigue a mis enemigos y protege a mis amigos. Es lo que está ocurriendo. Entonces, sí es, la sociedad deberíamos hacer una reflexión y decir, a ver, si hoy me protegen, mañana me van a perseguir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear los mecanismos y el ordenamiento judicial suficiente para crear una institución independiente, autónoma y objetiva, sin injerencia política. Pero ¿cómo logramos eso si es que esta entidad tan importante para la justicia, para la aplicación de justicia, es nombrada por políticos? Y recordemos que la actual al menos fue nombrada por un Consejo Ciudadano Transitorio que políticamente fue puesto allí con ese específico objetivo. En medio de un proceso cuestionado, con calificación cuestionada. ¿Cómo le despolitizamos entonces, doctor? Qué complicado es. Si lo nombra la Asamblea, la cosa se pone aún más grave, porque ya tenemos la experiencia de cuántos años. Bueno, elección directa a lo mejor. Yo pensaría que podría ser una de las opciones. De las opciones, ¿no? Pero, a ver, lo importante aquí es realmente llegar a un acuerdo de los actores políticos, económicos y sociales de renunciar a sus apetencias sobre esta institución y además establecer el mecanismo judicial y legal y reforma constitucional, reformas a los códigos, para que la Fiscalía pueda ser un ente autónomo, independiente y objetivo, porque imparcial no va a ser nunca, porque es del titular de la acción penal, tiene ¿no es cierto? Entonces no le podemos pedir imparcialidad, pero sí que sea objetivo. Y la objetividad es realmente buscar la verdad. Exactamente, establecer la verdad histórica, y esa verdad histórica de lo que ocurrió, trasladarla al proceso para que sea una verdad procesal y obtener una sentencia apegada a derecho, sea una sentencia justa. Exfiscal, ¿usted cómo mira la actuación de la Fiscalía en el sentido de que en determinados casos es como que le ponen más interés, actúa de forma más diligente e incluso comunicacionalmente lo hace hasta con dedicatoria? Y quiero ser precisa en el caso Sobornos. La Fiscalía ha centrado su esfuerzo comunicacional en este proceso, dándonos a diario productos comunicacionales para un poco enfatizar en que su actuación dentro del proceso ha sido la correcta, cuando por parte de los abogados de la defensa en este caso han citado algunas incoherencias, algunas imprecisiones de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía ha realizado una serie de videos por Twitter, por redes sociales, un poco para convencer a la opinión pública de que su acusación es la correcta. ¿Usted cómo mira este accionar dentro de este proceso como tal? Bueno, a ver, de lo que yo hablaba de la objetividad, precisamente es una de las actuaciones que la Fiscalía no puede realizar una rueda de prensa o emitir boletines de prensa tendiente a sustentar su
su ponencia en teoría. este caso, su teoría del caso, como dicen procesalmente. ¿Por qué? Porque la función de la Fiscalía es investigar. Esa investigación, esos elementos de prueba que ellos llaman la prueba indiciaria, las indagaciones que ha realizado la Fiscalía, esto es las investigaciones hechas, esos, ¿ante quién tiene que exponer el fiscal? Ante el juez. Ante el juez. Y el juez tiene que valorar de conformidad con el procedimiento penal, el procedimiento constitucional, observando las garantías del debido proceso, porque el juez en este caso, la Fiscalía acusa y el juez garantiza los derechos de las partes procesales, tanto del acusado cuanto de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es que se tiene que ventilar, no en nivel de la opinión pública, porque la opinión pública pues es subjetiva, claro, se vuelve mediático no es objetiva, el tema. si hay prensa. Y observemos que en los Estados Unidos, que es los juicios mediante tribunales, llegan a tener 2 o 3 meses al tribunal totalmente aislado de radio, televisión y prensa y medios electrónicos. ¿Para qué? Para que no se contaminen de la opinión pública, porque si hay, si hay un caso de violación a un niño, toda la ciudad se va a volcar y va a hacer una presión sobre los, y no va a haber una resolución o un dictamen objetivo. Entonces, tampoco en este caso, por ejemplo, que ya está inmersa la opinión pública, pues no, los jueces están ahorita presionados para emitir una resolución conforme a la opinión pública. Si ellos no lo hacen... No conforme a derecho necesariamente. Esperemos que sea a derecho, ¿no? Pero, o sea, es un gran factor a considerar la opinión pública al momento de emitir su resolución. Porque si no, la Fiscalía debería hacer lo mismo, ese trabajo comunicacional con todos los casos, con los femicidios, con los desaparecidos, con todos, pero no se ve ese trabajo, se ve específicamente en este caso. Bueno, eso ya es política comunicacional, ¿no? O sea, ellos creen que la imagen de la institución se engrandece a través de estos, pues, y es una política, te digo que no es procesal, es una política administrativa de opinión pública. Evidencia la desesperación por demostrar su teoría. Al menos por sustentarla, ¿no? Y aquí cabe lo que le quería preguntar, doctor. La Fiscalía debe, en su trabajo, dedicarse a buscar la verdad, no a fabricar culpables. Pero, a ver, porque lo que al parecer sucede es eso. No se busca la verdad en el proceso, sino se fabrica culpables, inclusive inventando pruebas, haciendo lo que dice también el famoso lawfare político. Sí, mira, la Fiscalía, como le digo, no es un ente imparcial. La Fiscalía nunca va a ser imparcial. Entonces no esperemos imparcialidad. Lo que exigimos es que sea objetiva. La Fiscalía, con el fin de sustentar su teoría del caso, va a hacer uso de todos los medios que crean ellos, que son los medios de prueba que le va a permitir sustentar la acusación fiscal. Entonces, aquí no es de mucho interés realmente el criterio, o sea, ya hizo su acusación. Entonces, ahora, ¿a quién corresponde valorar eso? A los jueces. El juez es el garantista. La Fiscalía puede decir que son los mayores criminales de los... Pero el juez, en una sentencia debidamente motivada, analizándole todos los argumentos, el juez está en la obligación de cotejar la Constitución, los instrumentos de garantías de derechos humanos internacionales, el procedimiento penal, y sustentar y ir desvirtuando las pruebas, descartando los que no son y no cumplen con los requisitos legales y constitucionales, y dictar una sentencia en derecho. Por eso les digo, aquí nuestra lucha debe ser es por tener jueces imparciales. Probos. Absolutamente honestos, transparentes. Imparciales. Sí. Vea, en este caso, por ejemplo, yo conozco a 2 de los jueces y realmente son personas... De los que están en el caso de abortos. Que son personas que realmente... O sea, resuelven... El juez ponente, por ejemplo, derecho, el juez no tengo alterno. referencias de él, ¿no? Sustituto. Pero bueno, hay votos de mayoría, o sea, son jueces que tienen carrera judicial.
Y eso sí garantiza, ¿no? Garantiza idoneidad. Da garantía. Uh-huh. Porque eso le digo, la fiscalía puede acusar de lo que a ellos se les ocurra. Uh-huh. Quien está llamado es el juez. Correcto. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Estamos conversando con el ex fiscal anticorrupción Fernando Lara. Fiscal Lara, ustedes, al ser fiscal anticorrupción o ex fiscal anticorrupción, debe conocer de cerca cómo es el tema de los peritos. Hay cuestionamientos dentro del caso Soborno sobre la perito Mantilla, incluso se han sido retiradas sus credenciales por aparentemente no haberlas utilizado adecuadamente y en concreto, o en resumen, no tiene las condiciones para ser perito. Ella ha emitido una pericia, ha hecho un perfilamiento criminal, pero hay expertos que aseguran que su accionar fue inconstitucional, porque violó la presunción de inocencia al hacer declaraciones públicas en contra de las personas a las que estaba investigando, y además se señala que el perfilamiento criminal es una técnica de investigación criminológica o cronológica, que se hace cuando no se conoce a los responsables para poner el perfil criminal de un violador, de un estafador, de un asesino serial, no con entidades conocidas, porque si no se está atribuyendo situaciones que no han sido contrastadas en un proceso. ¿Cómo funciona esto de los peritos, específicamente en el caso de esta señora Alexandra Mantilla y el caso Sobornos? A ver, el perito, primero los administradores de justicia, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Para qué utiliza la fiscalía un perito? La fiscalía usa un perito para establecer estos hechos que por su conocimiento específico, técnico, no es de conocimiento profundo del fiscal, no es de conocimiento profundo del juez, entonces lleva a un experto acreditado en el Consejo de la Judicatura a que emita un informe pericial y ese informe pericial poner en conocimiento de los jueces. Ahora, como les acabo de manifestar, el juez es el que tiene que valorar el grado de credibilidad, de imparcialidad, de objetividad, porque en este caso sí el perito es un ente que va y que el juez, en función de ese informe pericial, va a emitir una sentencia. Entonces, si a mí como juez me crea dudas, el principio de la duda razonable es a favor de la persona involucrada, no de la acusación. Uh-huh. Entonces, simplemente el juez tiene que descartarlo. Y es su sentencia motivar por qué rechaza. Porque fue retirada sus credenciales, emitió criterios, dio ruedas de prensa, anticipó un criterio que como experto no le corresponde sustentar, sino ella tiene que sustentar en el momento, en la audiencia de juicio, no antes, no después, en la audiencia de juicio. Y tiene que ser tan fuerte su conocimiento, su experticia, que crea la convicción, o sea, le crea al juez que eso es verdad. Le convence, como dice. Claro, tiene que convencer. Y si al juez, por eso le digo, o sea, la fiscalía puede hacer todo para sustentar, pero realmente esos son solo elementos que no obligan para nada a la función judicial, a los jueces, a acatar. Ellos tienen en una sentencia debidamente motivada ir aceptando y rechazando los elementos que no han creado suficiente grado de convicción para emitir una sentencia condenatoria. Cualquier persona puede ser, cualquier profesional, me refiero, puede ser perito, solo tiene que irse a acreditar en el Consejo de la Judicatura. En el caso de esta señora Alexandra Mantilla, ella no es abogada, ella no tuvo estudios de que tengan que ver con criminología, sino que hizo, entiendo, un curso, asistió a una conferencia y ahí le dieron una credencial, un diploma que no le acreditaba ejercer como perito. Claro, miren, a ver, la perito en la audiencia de juicio fue requerida por los abogados de la defensa y confrontada, ¿no es cierto? ¿En presencia de quién? De los jueces. Bueno, ahí, sí. Entonces el juez va a hacer, créame, o sea, es como una valoración que se hace entre amigos, ¿no es cierto? El uno dice su verdad, el otro viene el experto, entonces usted sabe, si conoce el tema, le va a dar credibilidad a esa opinión o a ese informe pericial en este caso, o no. Entonces todo está en la etapa de juicio. La etapa de juicio es de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque hay el principio de contradicción. La fiscalía presenta sus pruebas y las contrapartes las pueden contravertir. O sea, decir, si al juez, el perito, ante las preguntas de los abogados, de los acusados, va a responder con solvencia. Porque si es que no tiene capacidad
le demuestran que no tiene experiencia, que no ha practicado antes experticia sobre el caso, que no sustenta adecuadamente esta figura de crimen organizado, pues simplemente está en función de los... Además contemos y caigamos en cuenta que los peritos tienen responsabilidad penal. O sea, no es que yo voy mañana y me dice el perito y voy lo que me digo y lo que se me ocurre, o pongo el informe lo que se me ocurre. Porque la otra parte me va a denunciar y yo estoy cometiendo prevaricato o estoy diciendo un delito contra la actividad judicial. Pero ella ha solicitado ser testiga protegida, ¿eso es lo que le iba a preguntar. brinda? Porque hay un abuso también en esto del tema de testigo protegido, prisión preventiva por todo. Bueno, ¿Qué utiliza la Fiscalía? La Fiscalía maneja el programa de protección de víctimas de testigos, ¿no es cierto? Tiene un sistema, tienen parámetros, tienen reglamentos, y supongo que encajó dentro de esos parámetros. Y además, o sea, si ha sufrido amenazas que dice que ha sufrido, lo puede decir, bueno... Todo el mundo puede decir que están amenazando. Pero en eso no... A ver, es que el problema es de que si una persona accede al programa de víctimas de testigos, también tiene obligaciones. Entonces las obligaciones de ella es mantenerse dentro de los parámetros que los agentes encargados de la protección le dicen. No puede salir una última cosa. O sea, es un asunto complicado. El uso de la prisión preventiva, porque es un abuso que se está haciendo actualmente de la prisión preventiva, cuando es de último ratio, como ustedes, los abogados, conocen. Pero ahora, por todo es prisión preventiva. Como se dice vulgarmente, por quítame las pajas, preso. Bueno, en realidad aquí podemos hablar de un abuso porque se ha hacinado las cárceles de gente sin sentencia. Así mismo es. Y la prisión preventiva, le insisto, antiguamente, año 85, 90, por ejemplo, hasta los comisarios dictaban prisión preventiva. Entonces se fue modulando y dijeron, no, es muy discrecional, vengan los jueces. Y ahora la prisión preventiva, como les manifestaba anteriormente, aquí hay el principio. Primero debo investigar para establecer responsabilidad y formular cargos y solicitar prisión preventiva. Entonces no puedo de entrada pedir ahora como estila. Como se está haciendo ahora. Y no, y hay un abuso. ¿Por qué? Porque le sacan detención para fines investigativos por 24 horas. Y o sea, se quedan ahí como usted no tiene capacidad de defenderse, porque no tiene un proceso, no le han notificado, usted no tiene una investigación, ¿cierto? Entonces usted no puede ni siquiera ir a defenderse, o sea, le coartan el derecho, la legítima defensa. ¿Por qué? Porque le dicen detención con fines investigativos. Usted va y inmediatamente dentro de las 24 horas le formulan cargos y le sacan prisión. Eso incumple el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Ataca, pero de manera abusiva y arbitraria. O sea, estas cosas hay que modular, ¿no? Hay que cambiar, hay que reformar en algún momento determinado. Mire, yo les manifestaba anteriormente, por ejemplo, y algo para que se tenga en cuenta, mire, el fiscal es un ente capturado por el poder político. ¿Por qué? Es un instrumento del poder político. ¿Por qué? Porque usted para seguir un juicio político necesita la mitad más uno para bajarse al fiscal. O sea, ni siquiera a los ministros las 2/3 partes. Y al fiscal general la mitad más uno. O sea, es facilísimo bajarle, si es que no se alinea a los estamentos del gobierno de turno. Porque mañana viene otros y tiene que alinearse. Si no se alinea, simplemente mitad más uno afuera. Entonces, esas son las cosas de fondo que hay que corregir. Sí, señor. Y para crear una institución fortalecida y que pueda actuar lo que queremos todos los ciudadanos. O sea, que nos garantice nuestros derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Y a la aplicación de justicia de acuerdo a los y al honor de las personas. Y al honor de las personas, que eso se está olvidando. Mire, la Fiscalía juega con el patrimonio de una persona. Porque el momento que lo tiene, lo arruina económicamente. Lo arruina. El honor de la persona, al ser publicado en la prensa, se acabó de él y su familia. Y la libertad, que es lo más importante. Muchas personas prefieren estar muertas a perder su libertad. Así mismo, muchas gracias, doctor. Lamentablemente por el se tiempo. Nos acabó. Queríamos solo una cosa muy rápida, una cosita muy rápida, fiscal Lara. El Consejo de la Judicatura aspira en el primer trimestre de este año convocar un concurso para seleccionar nuevos fiscales. Han habido algunos que han sido censurados o castigados, digamos, de separado de las funciones. ¿Cómo mira usted que se realicen estos concursos? ¿Qué parámetros deberían tener para poder seleccionar buenos fiscales? Bueno, no va a haber un concurso, va a haber un proceso de evaluación. De evaluación. Contemos que la Fiscalía mismo ha señalado que tiene más de 545 plazas pendientes de llenar de la Fiscalía.
Pero mire, aquí es la importancia de tener buenos fiscales. El concurso debe, y el Consejo de la Judicatura debe crear la escuela de la magistratura, o la escuela de fiscales, o la escuela judicial. Los concursos deben ser para ir a que las personas ingresen a la escuela. Ingresen ahí, y allí todos los funcionarios que se gradúen salgan con criterios unificados y con principios procesales suficientes para garantizar lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia y el debido proceso. Si no tenemos eso, ¿qué va a pasar? Se pone el reglamento, se pone las condiciones que uno se quiere y se va a elegir discrecionalmente, porque siempre ponen, la entrevista es la que da los puntos decisivos para, después de un concurso durísimo de calificación en que se pelean centésimas de puntos para llegar al primer lugar, llega a la última etapa pues, sobre 20 puntos en la cual es una entrevista, un criterio discrecional. Claro. Subjetivo. En que yo voy a ponerle al que quiero que esté 20 y al que quiero que no esté 1. Lo que pasó con la señora Diana las Salazar. milésimas de puntos que se estaban peleando, llega al último punto. Y lean todos los concursos que ha sido, y siempre hay el criterio discrecional. Ese discrecional hay que eliminarlo. Correcto. Muy bien. Gracias al doctor Fernando Lara Portilla, muy esclarecedor el diálogo que hemos mantenido, esperemos haber aportado a la ciudadanía. Amigas y amigos, 8:33, hacemos la pausa y luego hablamos de la fusión entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua. Ya volvemos.